Bueno, vamos a empezar la conexión en unos segunditos nomás y ya vamos a empezar la conversación. Espera, no te vayas, por favor. Estamos ya entrando completamente en vivo, el satélite está subiendo, la onda está bajando, ya está haciendo la conexión y ya estamos. Fenomenal, pues ya estamos conectados, estamos transmitiendo, como no, completamente en vivo desde Madrid, ciudad capital de España. Son las 6 p.m. en España, salvo en las Islas Canarias, que es una hora menos, y hoy tenemos el inmenso placer, el gustazo de estar acompañados por esta pedazo de crack, esta creadora multifacética y polifacética, más conocida como Nata Moreno. Nata, como te dije, son apenas 19 minutos y podría estar los 19 minutos hablando de tu increíble carrera, de tus increíbles logros, pero como le dije a Marcelo el otro día, más que hablar de ti, prefiero que tú hables de ti, que nos cuentes cosas, que nos inspires, que nos traigas un poquito de luz. Sos una mujer a la que admiramos muchísimo por todo tu saber hacer y el cómo lo haces, así que ¿qué opinas de dónde estamos, cómo estamos? ¿Qué nos puedes contar, Nata? Bueno, Andy, buenas tardes. Qué gustazo estar aquí contigo y con tu comunidad. Medio nerviosa porque Andy de repente me ha dicho, quédate en silencio, estás subiendo el satélite y ya no puedes decir tacos. Entonces yo ya me he medio bloqueado, he dicho, no puedo decir tacos. Ahora Pues ya bueno, aquí puedes. estamos. Ahora ya puedo, ¿no? Ahora ya Aquí sí. estamos, Andy. Aquí estamos como todos en nuestras casas. Yo creo que esta es una buena decisión, quedarse en casa. Es una responsable decisión cuidar a los que pueden ser más frágiles. Entonces, bueno, yo creo que el gran secreto o el gran misterio es cómo invertir este espacio y este tiempo para poder sacar luz, ¿no? Para poder sacar algo de aquí. Al final, yo creo que si nos subimos a la ola de nuestra subjetividad, si lo piensas, son solo 3 meses. 3 meses se pasan hasta en la cárcel. Entonces, bueno, ¿cómo sacarle brillo a estos 3 meses? Yo creo que es la pregunta, ¿no? La pregunta que nos hacemos todos. Yo desde mi lado, para ser sincera y desde luego respetando a toda la gente que tenga a alguien enfermo, porque yo tengo la suerte de no tener a nadie enfermo, de tener a mi familia sana, más allá de que haya tenido amigos, gente que conozco a la que estamos acompañando, creo que es una época dorada para sacarle brillo a las cosas que nunca tenemos tiempo para sacarles brillo, ¿no? Excelente. Creo que es un momento de reflexión profunda. Uno debería poder pararse y ser lo suficientemente humilde como para mirar si está donde quiere estar, si es quien quiere ser, si vive donde había deseado siempre vivir, si comparte el lecho con el que de repente había imaginado de niño que podía llegar a compartir el lecho. Son preguntas fuertes y ni que decir en lo profesional, ¿no? Ni que decir cómo es pararse y mirarse y decir, bueno, conquisté lo que quería conquistar, porque a mí me parece que un parón en el tiempo y en el espacio, como representa este momento histórico, es un parón que abre una segunda oportunidad, porque no es un parón real. Vamos a parar 3 meses y la vida volverá. Entonces es buenísimo poder mirar realmente qué es lo que no hay y dónde está la responsabilidad de uno y dónde uno puede ponerse más creativo para lo que viene. Y esa es Y, una oportunidad de oro. y ahí, Nata, cuando te pregunté, oye, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te presento? ¿No? Porque hay tantas cosas para decir de vos que elegir una es muy difícil. Muchas cosas buenísimas. Y vos me dijiste, no, a mí me gusta el concepto de creadora. Yo en definitiva creé siempre y sigo creando siempre. Sí, ¿Cómo creamos en este espacio de introspección, de encierro más mental que otro tipo de encierro, de total. encontrar unas convivencias que son a veces complejas de gestionar, de estar alejados de círculos de amigos o de Total. compañeros profesionales? ¿Cómo es tu proceso de crear en este contexto y de aprovechar esta oportunidad histórica como mencionabas? Sí, al final no es tan sencillo de llevar, ¿no? Porque a veces lo creativo también está apoyado en el grupo, está apoyado en tu equipo. Pero sí que es cierto que hay algo, ya lo dijo Virginia Woolf en su día, que es la habitación propia, ¿no? Y a mí me parece que para ser creativo, ser honesto con lo que uno crea y que eso lo hace único, hay que pasar por un proceso personal de escucha. Uh Y -huh, este momento es buenísimo para eso. Más allá de uh que -huh. todos tenemos hijos que gritan, que hay que acoplarse en los horarios, uno debería poder elegir un ratito de este espacio, aunque sea una horita o dos, y parar y mirar
Y yo con respecto a eso, Andy, yo me llamo a mí misma o me defino como creativa porque a lo largo de mi vida me he expresado en diferentes áreas que todas tienen que ver con la creatividad y ha sido porque la vida de una manera u otra me apretaba muchísimo y había que inventársela. Había que inventarse la manera que fuera de expresar y a veces las grandes crisis son grandes motores de la creatividad. Yo me suelo apoyar en lo que no hay. Lo primero que miro casi siempre es lo que no hay. Porque Ok, en lo que no hay algo peculiar. ok, O sea, por ejemplo, te lo hago más concreto, ¿no? A mí hay un director de cine que me encanta, yo hablo de cine porque es a lo que ahora me dedico y me gusta mucho, que es Albert Serra, ¿no? Albert Serra es un director catalán que sus películas son extremadamente peculiares y de hecho a la vista está que es de los directores españoles que va a Cannes y arrasa, ¿no? ¿Qué hace él? Él no tiene nunca subvenciones o dinero para iluminar sus pelis. ok. No le paró eso, iluminó con velas. Entonces sus películas iluminadas con velas se han convertido en un referente estético. Quiero decir, uno a veces siempre se pone en el deseo y en la propuesta futurible de wow, es que si tuviera 5 ayudantes, o es que bueno, el día que pueda contar con este dinero para mejorar, bueno, pues tenemos lo que tenemos, amigo. Tenemos lo que tenemos y con esto tenemos que hacer platos chinos. Y me No, parece, ¿no te parece, Andy, que a no, veces se convierte? me fascinó, perdóname que te corte ahí porque Sí, es cómo transformás el problema en oportunidad, ¿no? Que sí, justamente es sí, algo de lo que estamos hablando todos estos días, ¿no? El optimista va a ver siempre una oportunidad en cada problema y el pesimista siempre va a ver un problema en cada oportunidad, ¿no? Creo que tu totalmente. proceso creativo siempre es el de ver la oportunidad, más allá de los problemas que se presentan, que siempre se van a seguir presentando. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber problemas y de hecho los problemas generan la incertidumbre y ahí es donde uno se pone también más creativo, ¿no? Pero yo he llegado a esta conclusión porque ya había tanto problema que había que transformar y ya no valía quedarse donde uno estaba. O De acuerdo. transformabas o te quedabas paralizado. Por ejemplo, en este último trabajo que he hecho, el documental por el que me han dado el Goya, si tú miras el punto de partida, yo acababa de tener un bebé, tenía un bebé de 5 meses en los brazos, no tenía ninguna ayuda, no tenía un equipo y esto, que a priori era el horror y el gran declive de mi circunstancia personal, hizo que pudiera ser profundamente personal. Y en mi documental, cuando lo ves, salgo con mi bebé, con la cámara, y la dificultad se ha convertido en algo que es muy inspirador para otros. No digo que yo sea inspiradora, digo que lo que se generó es Bueno, inspirador. Bueno, Es, sin duda alguna que ese contexto donde todo era una especie de problema que se agrava cuando recibís no sé cuántas cajas, ¿no? Que no hay ni dónde ponerlas, y eso sí, eso dispara es. todo un universo casi inesperado, ¿no? Inesperado en el sentido de lo transformador que ha sido quizás para tu carrera profesional, ¿no? Que te den un Sí. Goya. No es que sos más creativa o No, mejor profesional, pero ciertamente vivimos en un mundo de imágenes y de gestos y de símbolos, y el hecho de tener un reconocimiento tan importante como el Goya a la mejor película documental, a la directora a la mejor película documental, mm, por ser mujer también en un contexto sí. tan de hombre, ¿no? ¿Cómo se transforma la vida? ¿Cómo estamos preparados para un cambio, un cimbronazo así? ¿Estamos Bueno, preparados? yo creo que hay una cosa que es cierta, ¿no? Los premios son muy graciosos. O sea, vienen dados por los compañeros y eso siempre es un abracito al alma. Pero hay una cosa que es buena si pasa a la vez que un premio, y es que vaya hablado de tu carretera, de tu recorrido y de tu trabajo. Qué Porque bueno. yo siento que estamos en la era donde los premios y donde los grandes gurús y maestros tienen que pasar a ser compañeros. Estamos en la época de la cooperación, estamos en la época de generar entre todos y el gran premio es tu carretera, porque cuando tú te empoderas en ese sentido, cuando tú haces la carretera y te la haces para ti, eso ya no te lo quita nadie. Y eso es muy lindo, eso es bonito, ¿no? O sea, yo he estado 5 años generando un trabajo que por suerte se fue uniendo equipo y sin equipo no se hace. En esto también hay No que se ser puede. humilde y tenerlo claro. Esto se hace entre muchos y no digo solamente el equipo físico que puedas tener al lado. Digo el amigo aquel que un día se sentó con un café contigo y te dijo, Buah, no te pares, sigue para adelante, dale, sé terca. Quiero decir que
que el trabajo no es de uno, el trabajo está apoyado en muchas variables, en muchos momentos, hay que saber ver, hay que saber mirar cuando la vida te está dando las señales y los indicativos. Hay que ser intuitivo, tener confianza, tener olfato. Creo que estamos cambiando el paradigma y eso es bueno también, porque ahora las oportunidades se van a igualar. Aquí estamos todos iguales y en ese sentido hay que confiar mucho en lo creativo, porque lo creativo es como un latido interno que uno se tiene que atrever a escuchar de verdad y profundamente, porque lo que tú ofreces como creativo, como creador, o tú intuyes que eres tú, eso es único. Y eso es Maravilloso, fantástico. maravilloso, Nata, qué lindo, qué grande. Decime una cosa, Nata, a mí una de las cosas que me atrapan de tu forma de trabajar y tu forma de ser es que tenés una confianza muy fuerte sobre tu mirada, sobre tu forma, sobre tu sensibilidad, y eso se manifiesta prácticamente en todo, desde cómo escribís en Instagram a cómo veo tus fotografías o cómo vemos tus pelis. Bueno, cómo te vestís incluso, ¿no? Que eso denota una personalidad muy fuerte. ¿Cómo haces en este mundo donde todo el mundo trata de encajar y de ser casi como todo el resto para poder ser diferente, original, ser auténtica, ¿no? Y poder estar conectada contigo y no tratar de buscar de encajar en los patrones de otros. ¿Sabes, Andy? Yo creo que es por puro rebote, ¿no? Quiero decir, dejé de encajar tanto tiempo que aquí estaba agotada. Entonces, me parece que es, está guay confiar en la versión que uno es, porque lo otro es mentira. Y está guay rendirse y ser humilde con, es que soy esto, es que no Ya, puedo pretender ser otro. O sea, yo reconozco que hay un montón de grandes en los que poso la mirada y en los que me inspiro y cómo no, menos mal que están esos grandes que nos abren las carreteras, pero al final tu peculiaridad es tuya y está guay abrazar la peculiaridad de uno, porque si no solo se vuelve todo conflicto, ¿no? de Al final acuerdo. estás siempre conflictuado contigo, wow, es que ahora mismo es que no estoy a la altura, o ahora mi mirada es reduccionista, o ahora es que a mí me Ya, encanta el blanco y negro y años 40, pues está dale por claro. ahí. O sea, al final lo que uno tiene es lo que le hace específico. Qué Y en bueno. este mundo está guay ya. A mí, yo esta así como especie de revelación, ¿sabes? La tuve cuando en uno de mis viajes fui a Tailandia y me subí en uno de estos edificios míticos que son altísimos. Ahora siempre que viajo intento ir a un edificio altísimo para recordarme esta revelación que tuve. Me subí arriba y miré y se veían los coches y las personitas como hormigas. O sea, los coches eran como hormigas. Y yo estaba ahí arriba y dije, dentro de cada coche como hormigas hay 5 o 6 seres con sus universos, con sus planetas, con sus conflictos. Quiero decir, una vez que asumes lo pequeño que eres, solo te queda ser tú, porque da igual, Hermoso. no hay manera, somos miles de seres humanos, todos con nuestras emociones, nuestros conflictos, nuestras familias, nuestros dolores. Como no te abraces como eres, ¿para qué? De ¿No? acuerdo. Qué Solo es una lindo, cuestión qué de lindo. ¿para qué? Qué lindo, qué grande Nata, muy bien, muy bien. Decime una cosa, todos creemos, algunos lo afirman contundentemente, otros más tibiamente, de que el mundo post-virus, la sociedad post-virus, el trabajo post-virus, las relaciones post-virus van a cambiar dramáticamente. ¿Qué escenario mapeás para tu actividad en concreto y para nuestra sociedad, al menos acá, ¿no? En Madrid o en España? O en esta parte del mundo. ¿Cuál es tu visión? Sé que es optimista, pero me gustaría que Sí, transmitas en qué ámbitos del optimismo ves que encaja la transformación. yo también creo que va a haber un cambio, o sea, aunque solo sea un cambio de conciencia, ¿no? Quiero decir, ya solo el parar, el haber estado 3 meses en casa y darse cuenta, para empezar, que no has muerto, para seguir, bueno, los que tengamos la suerte o tengan la suerte de no pasar por la enfermedad, ¿eh? Que en todo momento aclaro que no quiero ser frívola con el asunto. Yo hablo No, desde la buena suerte en sí, este momento sí, que me sí. abraza y doy gracias a la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que se están limpiando nuestros cielos, se está limpiando nuestro planeta. Tenemos que no olvidar esa mirada. Estamos teniendo gestos
de humanidad que antes no habíamos tenido. Yo, si te soy sincera, saliendo a los balcones a aplaudir, he sabido que mi vecina se llama Teresa y la de enfrente se llama María y la otra Marta. Y no lo sabía. ¡Wow! Que me parece que es una época buena como para hacerse cargo. Creo que a veces nos ponemos en niños y con toda esta información que tenemos y con el momento de la historia que vivimos, creo que hacerse el pelotudo o hacerse el inconsciente es una elección. Entonces, toca elegir conciencia. Yo, con respecto a mi profesión, sí que es cierto que se han parado muchos rodajes, sí que es cierto que la cultura, bueno, pues se va a ver bien tocada. Yo también dirijo espectáculos de teatro y lo último que apetece ahora es meterse en los teatros porque existe el susto. De acuerdo. Pero tendremos que reinventarnos. Hay algo también que ha sucedido a veces y es que tanto en el cine como en los espectáculos había un gran número de obras que iban apoyadas por un dinero que se repartía y bueno, en estos repartos siempre suele, bueno, a veces, no digo siempre, pero a veces hay repartos que no tienen una mirada generalista y siempre miran en la misma dirección. Y vamos a partir de un punto más justo también. Creo que se va a poder abrir algo que es nuevo, porque yo en mi caso es la decisión que he tomado. No voy a esperar a que se reactiven esas grandes ayudas, a que lleguemos a tener al equipo perfecto. Creo que es el momento del reinvente, es el momento de agarrar y hacer y crear. Y estamos todos paralizados, pero estamos todos conectados. Entonces también es el momento de llamar a los amigos y decirles, amigos, ¿cómo estáis? No estemos parados. ¿Qué os parece si empezamos a crear este proyecto? Si empezamos a mirar hacia adelante, si inventamos algo nuevo, si no hacemos un equipo de 50.000 personas, sino que somos 12, nos lo peleamos, desde ahí ofrecemos algo diferente. Me parece que esa mirada es optimista y es buena y que deberíamos empezar a apoyarnos los unos en los otros de manera firme. Genial, Nata. Mira, vamos, nos queda casi 1 minuto y medio, un poquitito más. Odio que se me vuele el tiempo. Estoy todo el día esperando que pase el tiempo y ahora quiero que se Ya frene. ves. Esa es la ironía del ser humano, ¿no? Mucha gente quizás cree que siempre la tuviste fácil, que siempre viviste como una reina, que los premios te llovieron. Me gustaría en este momento donde mucha gente la está pasando canutas, que no sabe si su pyme o como autónomo, como artista, como lo que fuese, ¿cuál es ese mensaje de que todo pasa, pero tiene que pasar todo haciendo cosas, como bien decía, no tirado en una cama llorando, sino llamando, conectando, colaborando, co-creando, buscando opciones? Sí. Me gustaría que este fuese tu mensaje de cierre para la charla de hoy. Sí, a mí, sobre todo a la gente que nos movemos en el ámbito así como creativo, creo que hay que tener algo claro. La creatividad es profundamente maravillosa, pero hay que atreverse a ponerla en una agenda. Todo sueño y todo acto creativo se puede desmontar en pequeñas piezas que se hagan realidad. Yo no partí con esto así, da para otra charla entera, Andy, pero un día os contaré que las pasé bien canutas y que no ha sido sencilla la carretera. Pero como decía Picasso, que la inspiración me pille trabajando. Yo tengo horario, yo me pongo a las 9, paro a las 2, vuelvo a las 4, estoy hasta las 7, tengo cuadernos lleno, busco. Hay que estar, amigos, hay que estar en la construcción y en la acción. Hay que estar, Genial. no. Pues que nos encuentren trabajando, que nos encuentren en la acción, que transformemos la creatividad en proyectos y que haya muchas más Natas Morenos, cada una a su manera y en su forma, pero todas aportando esta luz, esta claridad y esta brillantez. Nata, muchísimas gracias de todo corazón en mi nombre Gracias, y en el nombre de todos los que nos ven. Gracias por ayudarnos a encontrar carreteras y luces y momentos de acción. Un abrazo muy grande. Un abrazazo. Chao. Chao, guapos.